Buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien. Nosotros trabajamos este tema, la importancia del microbioma en la salud humana y algunas aplicaciones del área médica, clínica. Este es un tema, bueno, pues que de alguna forma lo hemos estado viendo en el transcurso del curso y que es gigante y es muy interesante y sigue como saliendo nuevas cosas y nuevos aportes y descubrimientos. Entonces, bueno, eh, la estructura que trabajamos es básicamente la siguiente. Hablamos, bueno, primero una introducción del tema, luego hablar un poco de la industrialización y cómo esto supuso cambios en la salud. También hablamos un poco de la relación del microbioma con la obesidad, relación con microbioma con diabetes y varios de los padecimientos como más importantes que, que están ahorita en nuestra actualidad. Y bueno, finalmente hablamos de algunas de los campos y de áreas emergentes de estudio. Y, bueno, esta sería la parte de la industrialización y cambios en la salud. Ahí, bueno, hablamos sobre lo que es la diferencia entre de una microbiota rural y cómo esto ha ido cambiando la diversidad en la parte de poblaciones industrializadas y que las poblaciones industrializadas también se asocia a diferentes factores como el saneamiento, alimentos procesados, ¿verdad? El uso de antibióticos, también un cambio en los estilos de vida. Si quieres, continúas. También hablamos de que todos estos factores llevan a una adaptación de la microbiota y que esto se refleja en diferentes alteraciones como enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, obesidad y también se pueden ver enfermedades cerebrales. Sí, bueno, en cuanto a lo que encontramos de relación de la microbiota con obesidad, se vio que desde 1990 bien, el índice de dieta y estilo de vida realmente no han cambiado mucho, a pesar de que desde 1950 había aumentado. Entonces, lo que se propuso como hipótesis en este caso, y confirmado por varios estudios, es que hay una gran relación de la microbiota con la obesidad. Adelante. Y se encontraron 5 formas, digamos, modelo, que son los más importantes en cuanto al efecto que tiene la microbiota con la obesidad. La primera, básicamente lo que se refiere es que algunas bacterias lo que hacen es acumular energía extra, especialmente firmicutes. Por lo tanto, hay acumulación de grasas en el tejido adiposo y por ende, pues, comenzamos a tener problemas con obesidad. El segundo efecto que se encontró era que en ocasiones hay bacterias que producen metabolitos activos, como son los ácidos grasos de cadena corta y ácidos biliares implicados en efectos antiinflamatorios, perdón, ahí era más bien inflamatorios, y regulación de metabolismo hidrocarbonado lipídico. El tercer efecto que se encontró, pues es otra forma básicamente de almacenar grasa, muy relacionado con el sistema endocannabinoide, que causa hambre porque hay una rápida absorción de glucosa. Entonces, para reponerlo, pues el cuerpo comienza a pedir un poquito más de alimentación y eso va a tener también efectos en la salud. La cuarta también es otra forma de almacenar grasas y la quinta se relaciona muchísimo con lo que es eh, eh, cuando el cuerpo comienza a tener resistencia a insulina y esto, por ende, va a tener problemas en almacenamiento de carbohidratos y por ende en grasas, especialmente con la secreción de péptidos como los que están mencionados acá. Adelante. Algunos otros factores que también deben de tomar en cuenta en la obesogénesis, es decir, no solamente se le puede echar la culpa a la microbiota, sino que también algunos otros factores como la edad, la predisposición genética, el tipo de parto, el tipo de lactancia y obviamente la comunidad bacteriana que tenga uno en ese momento y por un periodo de tiempo de exposición considerable va a determinar cuánto vamos a tener efectos en la salud en cuanto digamos, al exceso de almacenamiento de carbohidratos y de grasas. Y finalmente, pues siempre va a tener manifestaciones clínicas que se relacionan con la obesidad,
que van a ser la resistencia a la insulina, diabetes, como lo va a explicar más adelante la compañera, arteriosclerosis, enfermedad del hígado graso no alcohólico. Adelante. Entonces, como mencionó mi compañero, hablamos sobre la microbiota y su relación con la diabetes, donde se menciona que la microbiota intestinal tiene una fuerte asociación con diferentes sistemas, como lo es el sistema inmunológico y también el sistema nervioso. Y ahí vemos el desarrollo o la comunicación de la microbiota intestino-cerebro, ¿verdad? Donde pueden ocurrir diferentes modificaciones metabólicas en las vías y puede conllevar al desarrollo de la diabetes tipo 2. También hablamos sobre diferentes especies donde hay un aumento de bacteroidetes cuando se presenta esta enfermedad y también hay una disminución de firmicutes y también de diferentes manifestaciones clínicas cuando el desarrollo de la diabetes como problemas gastrointestinales, también estreñimiento y entre otros manifestaciones. Muy bien, con respecto a la microbiota y las enfermedades mentales, básicamente, a pesar de que tanto la obesidad como la diabetes y otros trastornos metabólicos han sido ampliamente estudiados con respecto a la microbiota, también se ha visto una relación entre mecanismos modulatorios del sistema nervioso y microbiota. Y se ha propuesto incluso un eje funcional compuesto por microbiota, intestino, cerebro. Es importante destacar que básicamente se han hecho estudios tanto de relación, de disbiosis, como, bueno, en individuos per se, así como también estudios en modelos animales, ¿verdad? En donde se ha visto una relación entre la disbiosis y la ansiedad, ansiedad como trastorno generalizado y la depresión mayor. Algo que también es sumamente importante de destacar es que con respecto a un trastorno tan complejo como el espectro autista, se han encontrado niveles bastante altos de lipopolisacáridos producidos por citoquinas que son neuromoduladoras. Y esos niveles altos, ¿verdad?, están alterados y producen, ¿verdad?, una alteración en consecuencia a la respuesta inmune, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se ha visto es una permeabilidad intestinal bastante alta en individuos que están dentro del espectro autista. Y estudios relativamente recientes de 2017 y 2018 han probado, ¿verdad? Han hecho como un modelo piloto de trasplantes fecales que han ayudado mucho en estos individuos y se puede, o se ha pensado, digamos, en estudiar más enfermedades metabólicas se están viendo afectadas. Adelante. Respecto al cáncer, también se ha visto una relación, que todo, una relación con la alteración de la proliferación. Bien se ha visto que un desbalance en ciertos géneros frente a patógenos. Por otro lado, también el suministro de medicamentos, tales como antibióticos, son responsables en muchísimos casos de una disminución de la microbiota benéfica, por decirlo de una forma, y la generación de otro tipo de desórdenes fisiológicos.
Algo que es sumamente importante es el estudio de los oncomicrobios, que hasta hace un tiempo solamente se le daba importancia a los virus que podían ser causantes eventualmente de cáncer, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Sin embargo, se ha visto también la presencia de ciertas bacterias, tales como la Helicobacter pylori, etcétera, que pueden degenerar en cáncer. Algo que es sumamente importante es que estos son microbios, usualmente van a estar presentes en mucosas, ¿verdad? Que son como las vías de comunicación principales que tiene el organismo ante el exterior. Adelante. Okay, muy bien, para ir finalizando con esta parte, ya en cuanto a opciones terapéuticas, se hablan de 4 grandes puntos: alimentación, prebióticos, probióticos y el trasplante fecal. Tal vez son como las pautas más estandarizadas actualmente. Bueno, en cuanto a alimentación, se insiste en como el uso de alimentos ricos en fibra que provean carbohidratos disponibles para la microbiota. Estos son muy importantes porque, como había mencionado Verónica desde al principio, algunos cambios en los paradigmas de vida y en las formas de alimentación han influido en la disponibilidad de macromoléculas para la microbiota, y esto tiene ciertas repercusiones. Entonces, como pensando en cómo tratar con algunas de estas disbiosis o cómo lograr una vez más esta eubiosis, más bien este balance adecuado, es importante como dotar de alimentos ricos en fibra y adecuados también para la microbiota. Se habla de prebióticos, que muchos son ingredientes de comida y que benefician la microbiota. Hay varios, los que más se conocen son los como carbohidratos, pero también hay ácidos grasos poliinsaturados y polifenoles que pueden tener un efecto también como positivo. Aquí hay un término interesante que no había escuchado antes, que, bueno, además de prebióticos y probióticos, está el término de simbióticos, que es como aquellos alimentos que contienen tanto prebióticos como probióticos. Eso me pareció como interesante. Hay evidencia experimental que sugiere que los prebióticos pueden generar efectos positivos en tratamientos contra la demencia y Alzheimer, pero bueno, hay muchos de estos estudios que todavía están ahí en proceso. Algunos de los más conocidos son oligofructosa, inulina, lactulosa y oligosacáridos también de la leche materna, cuando la persona está adquiriendo esa microbiota en su proceso de desarrollo más temprano. Y bueno, también están los probióticos, que ayudan también a competir contra posibles patógenos. También producen moléculas, algunas que participan en el sistema nervioso central, otras moléculas que pueden tener un efecto como antibacteriano, o sea, pueden como afectar a bacterias peligrosas. Y también tanto los prebióticos como los prebióticos permiten mecanismos de producción de ácidos orgánicos que lo que hacen es disminuir el pH y con eso también disminuir los peligros de ciertas infecciones y sí, de ciertos patógenos, y también estimulan la respuesta inmune. Bueno, les mencionaba un poco los simbióticos. Y bueno, el trasplante fecal, la aplicación más conocida, más popular y quizás también más estandarizada, es para lidiar con Clostridium. Esas es como las que creo que se ha tenido efectos más evidentes de su funcionalidad, y también se está planteando para tratamiento de asma y otras condiciones, pero bueno, todavía falta estandarizar algunos procesos, algunos de los procedimientos y protocolos. En realidad el trasplante fecal es una estrategia muy, muy antigua,
creo que desde el siglo IV se dice, en algunas culturas orientales, en China se utilizaba como este mismo principio. Y sí, como que ha sido muy, muy funcional para tratar ciertas de estas condiciones relacionadas a infecciones y a pérdida de microbiota también por el uso de antibióticos. En cuanto a algunas perspectivas a futuro y áreas emergentes, esto bueno, es una figura que hicimos para el artículo. Bueno, la medicina de precisión, de fijo, es como un área muy, muy importante y muy prometedora, pero también está el avance en multiómicas, en la proteómica, transcriptómica, bueno, genómica, metagenómica, que nos puede ayudar a dilucidar estrategias y otras perspectivas para poder como atender a las diferentes patologías y a las diferentes condiciones clínicas. Machine Learning para procesar datos. Esto es una cantidad enorme de datos cuando se hace metagenómica y cuando se está conociendo esa microbiota. Se necesita una capacidad de procesamiento muy elevada y muy inteligente también. Entonces, el Machine Learning puede ayudar a analizar esa información. La biología sintética para la creación, por ejemplo, de probióticos muy, muy especializados y con funciones muy versátiles y también, sí, muy inteligentes que puedan responder a estímulos específicos, tener una respuesta programada específica también. Terapia con bacteriófagos, bueno, con estos virus que atacan bacterias, también se plantea que podría dar una especificidad bastante más específica y más controlada, bueno, sí, especificidad más fina, por decirlo así, y podría atacar a bacterias patógenas más específicas sin tener este riesgo de los antibióticos que supone pues eliminar un montón de organismos que también son benéficos. Esta me pareció muy, muy interesante, la impresión en 3D, que junto con otras tecnologías se pueden pensar en cápsulas, por ejemplo, inclusive para probióticos o inclusive en nanopartículas que tengan cierta construcción optimizada. Entonces yo pienso tal vez en probióticos que no sea una capa, eso ya es como mi hipótesis, como que una capa de la pastilla esté diseñada de tal forma que permita que esos organismos lleguen a tal parte y otros que lleguen a otras partes. No sé, o sea, pienso que esta impresión en 3D podría optimizar de alguna forma el suministro de ciertos fármacos inclusive. Y bueno, la nanotecnología, de esta área hay muchísimo que aplicar de ahí para poder también diseñar métodos, estrategias y terapias y diagnósticos que sean así como de una precisión más elevada, más depurada y que puedan también como incidir en la microbiota. Inclusive la nanotecnología plantea inspirarse en los mecanismos biológicos de liberación de sustancias para también aplicarlo en otras áreas, bueno, en áreas de la salud también, como con nanomateriales que liberen ciertas sustancias en compartimientos específicos del cuerpo y así. Y ese sería como un súper resumen de lo que trabajamos. Ok, bueno, buenos días. Les vamos a hablar nosotros sobre microbiomas en animales. Y bueno, básicamente como un overview súper general de lo que encontramos. Como el curso se centró bastante en humanos, ¿verdad? Entonces primero vamos a dar un toque de contexto en cómo está el microbioma en animales. Bueno, la investigación se centra demasiado en el microbioma en humanos y en los animales que no son humanos se quedan un poquito de lado. Hay como un poco de discordia. Algunos científicos dicen que no todos los animales necesitan un microbioma para sobrevivir y hemos visto en el curso, a lo largo del curso, como que la relación entre el microbioma y los seres humanos y el microbioma de varios mamíferos es algo muy fuerte. Entonces, el que un animal pueda sobrevivir sin un microbioma podría, o sea, es como una idea que no sé, me parece interesante. Pero esto del que hayan animales sin microbioma en realidad no es la norma, es más como una excepción, ¿verdad? Son algunos y la mayoría sí necesita un microbioma para sobrevivir. Se ha visto que el microbioma es importante para la conservación de diferentes especies. También tiene mucho efecto en lo que son especies para el consumo, como en toda la parte agropecuaria. Y también en biotecnología, el microbioma de los animales puede como que producir enzimas, digamos, como
peptidasas o cosas así que puedan ser súper funcionales para nuevos como inventos biotecnológicos que se puedan dar. Y bueno, así fue como lo hicimos. Para la parte de la metodología, nosotros lo que hicimos primero fue establecer las bases de datos donde teníamos que encontrar o buscar la información. Lo que hicimos fue escoger algunas palabras clave, como se mira aquí: microbiome, and animal, and insect, and or behavior, etc. A partir de eso también establecimos un rango temporal para la búsqueda que contempló los años 2011 a 2020, ya que no quisimos que fueran artículos tan viejos y más que nada porque los artículos del microbioma pues sabemos que son recientes. Bueno, después de eso lo que hicimos fue definir algunos criterios de exclusión, los cuales fueron que teníamos que descartar algunos artículos médicos, los capítulos del libro, los artículos de las plantas, artículos sobre humanos y también las revisiones. Por lo tanto, una vez encontrada toda esta información, procedimos a la redacción de los diferentes grupos de donde encontramos los artículos. Entonces, como para entrar en los resultados generales, nosotros después de hacer como todo el filtro, tomamos en cuenta 107 artículos y eso los dividimos en como los grupos en los que se han más especificado. Entonces, de animales acuáticos hubieron 20 artículos que se centraron entre los años 2013 y 2020. Animales terrestres fueron 26. Entre el 2018 y 2019 fueron como los más recientes. En insectos fue en donde hubo más artículos publicados, igual entre 2013 y 2020. En biotecnología hubieron 15 artículos entre 2016 y 2020. Y en comportamiento, que fue el que menos hubo en publicaciones, fue entre el 2017 y entre el 2020. Entonces ya como para entrar en materia de los tipos de, como en los grupos de animales y como lo que encontramos, en animales acuáticos la microbiota que fue más estudiada fue la microbiota intestinal, o como la microbiota más bien de cavidades gástricas, porque muchos animales acuáticos, digamos, o invertebrados, así como medusas o algo así, no tienen en sí como intestinos, entonces más como en sus cavidades gástricas. Y la mayoría de estos estudios fueron concentrados en peces y en crustáceos. Hubieron algunos, pero eran como solo un estudio, digamos, sobre medusas, un estudio sobre planarias, pero eran solo como uno ahí de manera esporádica, pero la mayoría eran de peces y crustáceos. Y el hecho de que hayan como muchos de peces y crustáceos y también centrados en microbiota intestinal es porque se relaciona mucho con lo que viene siendo la producción de estos animales. Muchos camarones y muchos peces son importantes para la economía, entonces se estudia mucho la microbiota gástrica para poder hacer como que crezcan más rápido y para evitar que los cultivos se llenen de enfermedades y que hayan pérdidas económicas. Entonces, como que más por ese lado fue que habían publicaciones. Y los grupos más frecuentes mencionados en esas publicaciones eran Proteobacteria, Firmicutes, Tendinocutes y Fusobacteria. Igual habían un montón más, pero estos eran como los más frecuentes. Y a modo como de fun fact, que me pareció algo súper interesante, es que hubo un estudio sobre planarias en donde relacionaron la microbiota con la regeneración de estructuras. Y entonces cuando habían planarias con disbiosis, al momento de que le cortaban la cabeza en el experimento y le crecían 2 cabezas en vez de pues una. Entonces, no sé, eso me pareció súper interesante y eso como que amplió un toque el panorama en ver cómo se relaciona la microbiota con los diferentes organismos. Y bueno, esto no está incluido en la diapositiva, pero me parece que es importante mencionar que había muy pocos artículos sobre ecosistemas arrecifales y uno pensaría que tal vez hay muchas publicaciones sobre eso porque como todo el efecto de cambio climático en los arrecifes ha estado bastante como en auge en la investigación, pero en realidad el microbioma no se está tomando para nada en cuenta. Solo un artículo, bueno, 2 artículos, pero uno que hablaba de la microbiota en la piel de los peces arrecifales.
Bueno, en el asunto, en el tema de animales terrestres, en realidad fue bastante interesante cómo la mayoría de los artículos se centraban alrededor de la relación simbiótica entre huéspedes vertebrados y su microbiota, a pesar de que es un tema bastante complejo, pero supongo que siempre va a haber un sesgo hacia lo que es más cercano a lo humano. Lo que es invertebrados principalmente se centró en ácaros, porque especialmente en garrapatas debido al interés socioeconómico en la transmisión de enfermedades, que se puede dar a través de los hábitos hematófagos de, la, de las garrapatas. Entonces se identificaron 237 posibles patógenos que se podían transmitir en ratas en una especie de garrapata en China, pero eso fue básicamente en lo que se centraban, mientras que los estudios de vida vertebrada en realidad fue súper diverso. Habían de anfibios, de aves, de reptiles, de bovinos, hasta había un estudio eh, sobre el perfil del microbioma en pandas. Eso fue, al menos, uno de mis favoritos. Entonces, identificaron secuencias de virus que los pasaban los insectos a los pandas, entonces que es posible que identifiquen riesgos para los pandas eh, inmunocomprimidos en cautividad, pero la mayor cantidad de estudios fue principalmente para primates debido a, bueno, al menos yo lo asocio a la cercanía en humanos, a pesar de que dos de estos artículos se centraban en monos que eran bastante lejanos a humanos de la familia Colovine y identificaban más bien, una de las cosas interesantes que yo encontré fue que las conclusiones acerca de su salud se acercaban bastante a las de humanos, no solamente, o sea, en uno se estudiaba la flora intestinal en familias en cautiverios y entonces identificaron que la abundancia reducida del género antiinflamatorio Akkermansia y la alta abundancia de géneros patógenos de sulfovidrio y metanovibrobacter daban paso a disbiosis intestinal que es posiblemente esté asociada con dolores intestinales y asociadas en esos monos en cautiverios, mientras que otros artículos se asociaban más a las muestras fecales que se podían encontrar en el campo o o en, eh, o en muestras orales, y identificaban que había más diversidad tanto intraespecífica y entre individuos en las muestras del microbioma oral en monos que en humanos, y además identificaban como el efecto, o sea, la diversidad y abundancia de bacterias causantes de caries era muchísimo menor en monos que en humanos. Entonces eso lo encontré bastante interesante. Y ya. Perdón, estaba silenciado. Bueno, ya Ivonne hace un momento mencionó que en insectos encontramos 35 artículos. En estos, los organismos más representativos fueron los órdenes Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, principalmente Drosófila, obviamente, porque es un organismo modelo, Blatodea, en lo que son termitas, y hemípteros. La mayoría igual fue en relación a la microbiota intestinal, pero hubo bastantes estudios también en exoesqueleto o principalmente en nidos. Por ejemplo, en un coleóptero Anoplophora se encontró una microbiota homogénea a lo largo del intestino,
pero también se encontró que la microbiota de la galería, que bueno, es el donde ellos viven, protege el coleóptero. Este mismo caso en que la microbiota ayuda al hospedero se encontró en otros grupos, incluso en hormigas, en un desierto, en zonas áridas, se encontró que ayuda de igual forma al organismo, no, incluso en la ingestión de alimentos. En Apis mellifera, la abeja de la miel, y en Drosophila, al menos, la microbiota, por ejemplo, depende del estadio de desarrollo, y en abejas la reina logra vivir más por compuestos que se encuentran en la jalea real que consumen gracias a la microbiota que ella posee. También se encontró que otros microorganismos estarían afectando el tiempo de vida del hospedero, así como, por ejemplo, en mariposas, se encontró que el estadio con mayor diversidad es el huevo y que este está relacionado con la planta en la que habita. O sea, la planta en la que habita la mariposa, o bueno, durante su desarrollo, tiene una diversidad similar a la del huevo. Los demás estadios son menos diversos en ese sentido. Con lo de termitas, está un poco centrado más que todo en la degradación de lignocelulosa, que vendría siendo un aspecto un poco más biotecnológico, pero otros aspectos también relacionados con este organismo fueron estudiados. Algo a destacar es que, aunque sí se habla bastante, obviamente, de la microbiota, no es usual que se hable tanto de la microbiota, y hubo varios casos en los que se mencionaba justamente esto, la microbiota. Con respecto al comportamiento, bueno, la mayoría de artículos hablan como de cambios en microbioma debido a cambios en la dieta o cambios en el hábitat. Y como para mencionar algunos así que me parecieron interesantes, bueno, hubo un artículo que hablaba de una lagartija, la cual vive en un rango altitudinal amplio y debido a esto su dieta cambia. Entonces, en altitudes altas, el conseguir comida es mucho más complicado, lo que hace que vivan periodos de tiempo sin nada de comer. Al estudiar la microbiota se encontró como una abundancia de especies diferentes en estos individuos comparados a los que viven en las altitudes bajas, las cuales benefician funciones metabólicas como de aminoácidos, vitaminas, intermediarios claves, lo que parece indicar que a elevaciones altas el limitante de comida puede llegar a modelar la microbiota para tener capacidades como degradativas y mejorar así la posibilidad de supervivencia del hospedero. Otro ejemplo muy bonito es de un roedor que tiene como el comportamiento de amontonarse con otros individuos cuando el clima está muy frío. Y los investigadores estudiaron la microbiota del aparato digestivo y encontraron que cuando se amontonan, este sistema cambia la temperatura, lo que induce a cambios en termorregulación y consumo de energía. Y esto benefició a una serie de microorganismos responsables de mejorar la comunidad bacteriana, haciéndola como más saludable debido a diferentes metabolitos que secretan. Y también se encontró que se redujo un montón la abundancia de muchas especies que son patogénicas. Entonces, como podemos ver en estos ejemplos, los comportamientos de animales pueden llegar a modificar bastante la microbiota, en algunos casos logrando aumentar la abundancia de microorganismos beneficiosos para el hospedero. Y con respecto a la biotecnología, y el microbioma, bueno, la mayoría de artículos hablan de la utilización de microorganismos para degradar un compuesto en compuestos masivos y poder utilizar estos en la industria. Por ejemplo, muchos hablan de la capacidad de diferentes larvas de coleópteros de degradar plástico debido a organismos en su microbiota, lo que podría llegar a ser, bueno, una gran aplicación para evitar la contaminación. También el utilizar organismos de la microbiota intestinal de diferentes animales como caracoles, orugas y termitas para degradar celulosa y utilizar estos azúcares más simples para la realización de biocombustibles o descomposición de materia prima, etc. También se puede realizar como la suplementación por medio de prebióticos.
como fructooligosacáridos en pollos de engorde. Se vio esto como una alternativa a utilizar contra los antibióticos, digamos, como una alternativa a los antibióticos. Esto debido a que estos compuestos pueden llegar a modular la microbiota del aparato digestivo a favor de la salud del animal, porque benefician microorganismos que producen ácidos grasos de cadena corta que bajan el pH luminal, lo que inhibe el crecimiento de patógenos. Entonces, como podemos ver, las aplicaciones son muchas, pero todavía también hay mucho por investigar. Con respecto a las conclusiones, podemos decir que pues, los conocimientos acerca del microbioma aún son muy escasos, ya que si bien existe información asociada a diferentes grupos, aún deja ver que se encuentra desbalanceada debido a, como lo mencionaron mis compañeros, existen más trabajos para la parte de insectos y animales terrestres. Sin embargo, para la parte de animales acuáticos, microbioma en el comportamiento o en la biotecnología, aún son muy pocos. Entonces, consideramos que se necesitan realizar un esfuerzo mayor para recopilar toda la información que se pueda acerca del microbioma, para de esta manera poder tener un panorama general de cuál es su importancia y de cómo esta se encuentra o las maneras más determinantes de poder entender su asociación para todos los grupos. Bueno, buenos días, profe y compañeros. Nosotros les vamos a hablar de la importancia del microbioma en las primeras etapas de la vida. Bueno, primero corresponde introducir a este micromundo, ¿no? Vamos a ver qué va de los microbiomas y un poco de su abundancia. Bien, primero hay que conocer un poco los conceptos. La microbiota es una comunidad de organismos que ocupa un hábitat en específico. Y a su vez el microbioma es la microbiota y su función que está cumpliendo dentro del hábitat. También se ha definido al microbioma como la microbiota, es decir, el conjunto de microbios más el ambiente del hospedador. Siguiente, por favor. Es muy, bueno, es coherente pensar que dadas las condiciones morfológicas y morfométricas de estos organismos, que sean muy abundantes, ¿no? Hay el espacio, está el nicho y están los recursos. Tenemos conocimiento que son organismos bastante abundantes, específicamente los virus, que superan por varios órdenes de magnitud a las bacterias, que serían los segundos organismos más abundantes sobre la Tierra. Bien, ahora, ¿pero qué va sobre la diversidad microbiana? Se sabe que estas especies en su mayoría, dependiendo, bueno, claro, el origen del cual sea, porque hay organismos microscópicos que son eucariotas, la mayoría poseen reproducción asexual. Entonces, si no se tiene este mecanismo para la recombinación genética, ¿cómo es que se da una especiación tan diversificada? Bueno, la respuesta es corta, pero no necesariamente sencilla. Esto radica o reside en la transferencia horizontal de genes. Estos organismos, dada esta situación, se caracterizan más por la composición de su ADN que por su fenotipo. Entonces, en lo particular, en lo que corresponde a bacterias, un grupo es definido como una cepa en la que los individuos comparten al menos un 70% de la hibridación del ADN. A ver, siguiente, por favor. Ok, bueno, dado que estos organismos han logrado crecer de forma, o tener números poblacionales bastante altos y también diversificarse, esto les permite desarrollar diferentes estrategias, diferentes funciones
en cada hábitat en los cuales se van asociando. Entonces, por ello son, por excelencia, organismos como cosmopolitas y se encuentran casi en cualquier superficie. Entonces, el cuerpo humano no es la excepción y también funge como un hábitat para los microorganismos. Los microorganismos colonizan casi todos los hábitats de la Tierra y bueno, pues en el cuerpo humano hay poblaciones específicas en el tracto intestinal, donde se ubica la mayor densidad de estas poblaciones, en la boca y en otros órganos, específicamente la piel. La siguiente, por favor. Bien, nos enfocaremos a hablar un poco sobre la microbiota intestinal humana, la cual está compuesta por microorganismos autóctonos y alóctonos o transitorios. Es decir, el organismo ya tiene ciertas poblaciones seleccionadas como parte del organismo, ¿no? Para su correcto funcionamiento. Hay otros que se van integrando a la comunidad con el paso del tiempo, y otros que si están un tiempo en alguna temporada, dependiendo de los hábitos o la etapa que esté pasando el hospedero, y dependiendo también de su historia de vida. De forma colectiva, todos estos organismos, tanto benéficos como no tan benéficos, componen una comunidad microbiana donde se desarrollan redes tróficas complejas entre sí y con el hospedador, yendo de relaciones positivas a negativas. Me refiero a relaciones ecológicas. Puede haber relaciones de parasitismo, puede haber relaciones de comensalismo, etc., ¿no? Relaciones antagonistas y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Bueno, los microorganismos, bueno, aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Los microorganismos pueden ser considerados todos aquellos organismos unicelulares que son vistos bajo el microscopio. Se pueden hacer distinciones específicas para referirnos a, bueno, por en este caso los compañeros hablaban del microbioma, muy específicamente a organismos del reino fungi, ¿no? Pero bien, ese es el concepto en general. Ok, los microorganismos colonizan casi cada superficie del cuerpo y se estima que se albergan billones de células microbianas con importantes efectos sobre el hospedador. Se sabe que alcanzan su mayor densidad en el compartimento intestinal, particularmente en la superficie epitelial de este tracto. Siguiente, por favor. Los organismos impactan directamente en la nutrición, en el sistema inmune, en el desarrollo de tejidos y en el comportamiento, dado que hay una actividad biológica grandísima con bastante señalización molecular, con bastantes neurotransmisores, metabolitos secundarios, hormonas y todo este tipo de productos derivados de su actividad influyen directamente en todos estos aspectos. Se sabe que, bueno, se estima que el cuerpo humano posee más células bacterianas que células propias. Es un aspecto bastante relevante a considerar, dado que si separáramos nuestras proporciones, sería el peso que integrarían estas células bacterianas sería de medio kilo a 2 kilogramos por individuo de bacterias que tenemos encima. Bien, el organismo regula la presencia de estos organismos dependiendo de en qué lugar se encuentra. El epitelio funciona bien como una barrera, pero también funciona como un organismo selector al proporcionar alimentos o las condiciones adecuadas a organismos benéficos para hacer una selección activa por encima de organismos que no le van a aportar un beneficio. La siguiente, por favor. En este caso, la función del epitelio siempre va a ser mantener a los órganos asépticos, a los órganos que necesitan estar libres de colonizaciones microbianas potencialmente perjudiciales, y además de esta membrana selectora, ¿no? Como lo estábamos comentando. La siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito de los microbiomas en la etapa prenatal.
En los últimos años han habido diversos estudios que demuestran la activación temprana del sistema inmunológico de los fetos, aunque no se sabe aún qué tipo de compuestos o moléculas entrenan, por decirlo así, a las células inmunitarias ni cómo este proceso puede llegar a afectar el desarrollo del feto. En un estudio de Mishra y colaboradores pudieron determinar que el sistema inmunológico fetal comienza a funcionar en el segundo trimestre del embarazo. Esto va en contra de la suposición de que los bebés reciben su primer desafío inmunológico cuando nacen y entran en contacto con el mundo exterior. El microbioma comienza a desarrollarse mucho tiempo antes de que nazca el bebé. Sin embargo, han habido algunos casos de bacterias presentes en el líquido amniótico que resultan en una circunstancia negativa donde la persona se enferma. La presencia de ureaplasma y micoplasma en el líquido amniótico se asocia con efectos perjudiciales para la salud, como el parto prematuro, que se ha reportado que las personas gestantes que manifiestan infecciones vaginales son propensas en mayor proporción a dar a luz a bebés de manera prematura. Ahora bien, la exposición a patógenos de la microbiota vaginal puede resultar en infecciones. Sin embargo, esta exposición prenatal posiblemente es una fase natural del desarrollo intrauterino. La manera en la cual estos microbios ingresan al útero todavía no se sabe y es incierta, aunque se ha propuesto una teoría de translocación de bacterias del intestino al torrente sanguíneo y posteriormente al útero. Algunos estudios recientes también han dilucidado cómo cambia el microbioma en una persona a lo largo de su desarrollo. La composición de la microbiota vaginal en etapas de gestación sigue siendo desconocida, como les mencioné antes, pero hay unas investigaciones que apuntan que las hormonas esteroides sexuales podrían ser determinantes en dicha composición y en la estabilidad de la microbiota vaginal. Ahora bien, existe un dogma central que establece que la placenta funciona como una barrera en el vientre materno y que mantiene el ambiente intrauterino estéril. Las bacterias pueden ser detectadas en la placenta y en el líquido amniótico. La microbiota del líquido amniótico está compuesta principalmente por bacteroides y Gardnerella vaginales. Además, microorganismos como Streptococcus y Escherichia coli también suelen estar presentes, pero se detectan en menor frecuencia. Por otra parte, los fetos no tienen protección completa ante el mundo exterior mientras permanezcan en el vientre. La placenta engloba un ecosistema bacteriano único muy similar al presente al ecosistema oral de la persona gestante, donde se han encontrado bacteroidetes, fucibacteria, tenericutes, firmicutes y también proteobacteria. Se tiene una hipótesis de que la microbiota oral puede ser transferida hacia la placenta, donde las bacterias que habitan la placenta podrían tener funciones fisiológicas como metabolizar cofactores y vitaminas en niveles aptos para que el feto se pueda desarrollar adecuadamente en el vientre. Y bueno, resumido todo lo que les acabo de decir, de los hallazgos, los bebés nacen con un microbioma desde que están en el ambiente intrauterino y su composición depende de la placenta y además está relacionado estrechamente con la microbiota oral de la madre. La placenta y su constitución bacteriana podrían justificar por qué algunas personas gestantes tienen nacimientos prematuros. Podríamos decir que existen avances importantes en el estudio del microbioma placentario y los partos que ocurren antes de tiempo, pero sí se requiere más investigación al respecto para obtener información que podría resultar importante durante los embarazos.
Bueno, y con respecto a la etapa postnatal, siguiente. Anteriormente han hablado de muchas formas en que el microbioma se involucra o influye o interactúa en el cuerpo humano. En la etapa postnatal, también continúa desarrollando el sistema inmunológico temprano. También tiene que ver con la maduración gastrointestinal y, por ejemplo, en el metabolismo del carbono, aporta componentes como el ácido fólico y vitaminas B12 y B6. Se ha visto también que tiene que ver con el neurodesarrollo y con la función conductual, ya que tiene interacción con el sistema nervioso. Inclusive han habido estudios que mencionan que hay una relación directa entre el microbioma y el epigenoma, ya que hay una vinculación o interacción entre la metilación de ciertos genes con la composición del microbioma del organismo. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos tener un microbioma diverso, sano o funcional? ¿O qué factores pueden influir a que tengamos este microbioma en la etapa postnatal? Los principales factores de los que encontramos en la mayoría de la literatura y los que son como los que ejercen una mayor presión sobre el microbioma, encontramos estos 4, que sería el modo de alimentación. Cuando hablo de modo de alimentación me refiero a si se alimenta con leche materna o con fórmula. El tipo de parto, si es cesárea o parto vaginal, el estado o la edad gestacional al nacer, es decir, si es un niño prematuro o a término, y la exposición a antibióticos, tanto perinatales como postnatales. En el caso del modo de alimentación, los niños que son alimentados con leche materna se ha visto que las heces o el miconio, que es las primeras heces del niño, tiene un microbioma mucho más diverso y que incluso casi un 30% coincide completamente con el microbioma de la leche materna. La mayoría de géneros que encontramos en la leche materna está, por ejemplo, estafilococos, streptococos, las bacterias lácticas, ciertas bacterias que están asociadas con la microbiota de la piel, como sería Corynebacteria. También podemos encontrar bifidobacteria y propionibacteria. Igualmente, esta composición siempre va a variar entre madre y madre porque hay otros factores que pueden afectar la composición de la leche materna, como es el índice de masa corporal. Se ha visto que niños que nacen de madres con índices obesos o con sobrepeso tienen un microbioma mucho más pobre y por lo tanto llegan a desarrollar cierto tipo de enfermedades, o por lo menos se han visto asociaciones. En cambio, unas madres con índice de masa corporal normal presentan la leche mucho más diversa en cuanto a composición de microbiota y por lo tanto se han visto mayores beneficios. Otro factor que afecta la composición de la leche materna sería la dieta de la madre, porque dietas muy altas en ácidos grasos generan que haya una mayor concentración de ciertos géneros y esto hace que se vuelva un microbioma mucho menos diverso. En el caso de los niños alimentados con fórmula, la fórmula no tiene esta diversidad de microbiota porque son pues productos que deben ir mayormente estériles, aunque hay muchas leches maternas o leches para niños, fórmulas que están enriquecidas con probióticos, principalmente lactobacilos. Sin embargo, a pesar de que se ha estudiado realmente bastante, no se ha elucidado bien qué beneficio realmente le trae al niño consumir una fórmula enriquecida con probióticos y realmente hasta se han visto ciertas asociaciones con problemas de salud en niños que han sido alimentados con fórmulas enriquecidas. En el caso del tipo de parto, el parto vaginal representa que el niño al pasar por el conducto vaginal se enriquezca de la flora vaginal, que esto incluye géneros como lactobacilos principalmente, Prevotella,
Atopobium, entre otros. Y se ha visto que incluso los niños de parto vaginal tienen un microbioma muy similar a los niños alimentados con leche materna. Y realmente el grupo de bacterias que predomina en estos ambos casos son los bacteroidetes, que hay una asociación entre este grupo con el desarrollo de factores antiinflamatorios por ciertos factores que hay en la membrana de estas bacterias que interactúa con la mucosa intestinal, incitando o no incitando, sino como generando que se produzcan estos factores antiinflamatorios. Y de ahí la asociación con un desarrollo del sistema inmune. En cambio, los niños que nacen de cesárea, la microbiota se resume a los géneros que encontramos en la microbiota de la piel, como sería Staphylococcus, Corynebacteria, Propionibacteria. Entonces presentan una riqueza y una diversidad mucho más baja en microbiota y se ha asociado que estos niños son mucho más propensos al desarrollo de enfermedades crónicas o enfermedades respiratorias. Entonces, ahí vemos donde hay una diferencia muy marcada entre los niños de parto natural y de cesárea. También afecta el hecho de que los niños con parto de cesárea están en un ambiente mucho más estéril, hay mucha más manipulación que realmente no necesariamente va a ser positiva. Entonces, esto pues afecta directamente la microbiota. En cuanto a la edad gestacional al nacer, los niños prematuros presentan usualmente una microbiota mucho más baja y poco diversa. Lo normal es que cuando un niño nace a término y nace pues normal, tiene un parto normal, tienen un tracto gastrointestinal con oxígeno, es decir, aerobio, que da paso a que organismos anaerobios facultativos, como lo son las enterobacterias, colonicen primero. Sin embargo, cuando estos organismos empiezan a consumir el oxígeno, dan paso a los anaerobios obligados, que es la microbiota normal en un niño. Cuando un niño es prematuro, usualmente entra a la unidad de cuidados intensivos, hay todo un procedimiento que genera que haya una presión positiva mucho más prolongada de oxígeno sobre el tracto gastrointestinal, es decir, no hace que no se acabe este oxígeno que es lo normal. Entonces hay un retraso en la colonización de los anaerobios obligados. Entonces ahí es donde hay una composición muy diferente a la que debería tener un niño. Por ejemplo, son niños que tienen baja concentración de grupos como bacteroidetes, como Ruminococcus, como Bifidobacterium. Entonces, esto a largo plazo se ha visto que genera una predisposición a ciertas enfermedades, porque no se desarrolló como debe desarrollarse el microbioma en los primeros días de vida. Y por último, la exposición a antibióticos, tanto perinatales como postnatales, pues creo que es muy fácil entender por qué esto afecta al microbiota, porque al darse o proporcionarse estos antibióticos, ya sea por profilaxis o sea porque haya que dar un tratamiento por alguna eventualidad que se presente al nacer, genera que haya una disminución muy grande en los géneros como bacteroidetes y bifidobacteria, que son los que deben predominar en estas etapas para que se dé un desarrollo del sistema inmune apropiado. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el microbioma en la niñez. Bueno, la niñez es una etapa muy importante en el desarrollo de los seres humanos y, bueno, las enfermedades que se puedan presentar en esta etapa pueden significar, pues, factores, ¿verdad?, de alto riesgo a lo largo de la vida.
Entonces, bueno, algo importante de esta etapa es que hay una transición, ¿verdad? En la que el niño pues empieza a cambiar sus hábitos. Se alimenta de cosas diferentes, se expone más al ambiente, se relaciona más con las personas y todo esto hace que su microbiota pues vaya modificándose y de esta manera se vaya modulando su sistema inmunológico, ¿verdad? Ante la presencia de nuevos antígenos. Entonces, bueno, dentro de los principales factores que cambian, que influyen en la composición de la microbiota en esta etapa son la dieta, la exposición a antibióticos, la higiene y la genética del hospedero. Siguiente. Ok, entonces, con respecto a los efectos de la dieta, como les mencionaba, ¿verdad? En esta etapa, la alimentación pasa a ser básicamente leche materna a alimentos sólidos variados, ¿verdad? Y eso permite que, bueno, la microbiota se modifique y pues se haga más diversa. Y también empieza a modularse hasta ya más o menos después de los 3 años, es cuando ya empieza a ser muy similar a la microbiota de los adultos. Bueno, se sabe que la dieta occidental, ¿verdad? Que actualmente pues es muy predominante, ha tenido un gran impacto en la composición de la microbiota intestinal en general, ¿verdad? Y bueno, esta dieta, al ser muy alta en azúcares refinados, en alimentos procesados, en proteínas y en grasa, así como en carbohidratos, y muy baja en derivados de plantas, pues se ha asociado a enfermedades inflamatorias, así como enfermedades cardiometabólicas y enfermedades intestinales. En este tipo de dieta, además, está asociado a una disminución de la carga de géneros pues, beneficiosos como Bifidobacterium y Lactobacillus, y además ha disminuido la carga general y pues, la diversidad de la microbiota intestinal. Bueno, dentro de algunos hallazgos que se han obtenido en diferentes estudios, es que la disbiosis, ¿verdad?, en la microbiota infantil puede ser relacionado a obesidad y a riesgos cardiometabólicos, así como en la gastroenteritis aguda viral causada por rotavirus, que, bueno, esto es una enfermedad muy común en niños menores de 5 años. Bueno, dentro de estos estudios se hizo un estudio en niños mexicanos obesos y se encontró que en estos niños, ¿verdad?, obesos tenían una mayor prevalencia del género Methanobrevibacter. Y bueno, este género se ha asociado a dietas altas en carbohidratos. Y bueno, en ese mismo estudio también se observó que entre los géneros que los géneros predominantes entre los niños obesos y los niños sanos eran muy diferentes, ¿verdad? El género predominante en niños obesos fue Prevotella y en niños sanos era Ruminococcus. Y bueno, Prevotella se ha asociado a artritis reumatoide, sin embargo, bueno, esto se requiere estudiar mucho más. Y bueno, respecto a los niños con gastroenteritis viral aguda, se ha visto una disminución muy importante en la diversidad de la microbiota intestinal de niños con esta enfermedad. Y en comparación con controles de niños sanos, pues sí, se ha visto mucho más disminuido. También se ha visto que en niños con esta enfermedad tienen mucho más presencia de géneros patógenos de la familia Campylobacteriaceae y Neisseриaceae. Siguiente. Bueno, también el uso de antibióticos, bueno, como lo dijo Paola, pues el uso desmedido, ¿verdad? Sobre todo antibióticos, está asociado con la resistencia a los mismos, ¿verdad? Que actualmente es un problema muy grande, ¿verdad? En salud pública. Pero además, los antibióticos, pues, al disminuir la presencia de organismos comensales y benéficos, los hace más vulnerable a infecciones por otros organismos oportunistas. Y bueno, además, muchas veces después de tomar antibióticos, pues la microbiota nunca llega a restaurarse completamente. Con respecto a la exposición a mascotas, bueno, en diversos estudios también han demostrado que niños que viven con mascotas desde edades muy tempranas tienen una microbiota mucho más diversa que niños que no viven con mascotas. ¿Verdad? Por lo tanto, esto ayuda a la modulación del sistema inmunológico, ¿verdad? La que hablaba hace un momento. Y también estudios
pues relaciona la exposición temprana a mascotas con un menor riesgo de atopia, ¿verdad? Que es la sensibilización de la inmunoglobulina E ante alérgenos comunes. Y por lo tanto tendrá menor riesgo de alergias y asma a lo largo de su vida. Y bueno, finalmente la genética del hospedero. Bueno, se ha demostrado que este componente es muy importante, sobre todo en un gen que se llama el gen FUT2, ¿verdad? Que puede estar presente o ausente. Y este gen codifica para una enzima que es responsable de la expresión de los antígenos del grupo sanguíneo ABO. Estos antígenos son un tipo de residuo de azúcar que pueden ser liberados en el intestino y funcionan como una importante fuente energética del microbioma intestinal. Entonces, personas sin este gen, ¿verdad? Personas que no pueden secretar este tipo de residuo de azúcar, tienen una mayor dificultad para que diferentes microorganismos se desarrollen en su intestino. Entonces, bueno, esto hace que tengan una mayor predisposición a presentar la enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn y otras muchas enfermedades que pueden ser mediadas por alteraciones en la microbiota. Siguiente. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la hipótesis de la higiene. Siguiente. Entonces, esta hipótesis ha sufrido un montón de transformaciones a lo largo de los años, conforme se han tenido mayores descubrimientos científicos, pero originalmente fue planteada por este señor llamado David Trachan en 1989, y él lo que planteaba en ese momento era que los hermanos mayores están influyendo en la composición de la microbiota de los niños. En específico, ¿verdad? A menor tamaño de hogar en el que se criaban los niños y cuando tenían menor contacto con hermanos mayores, esto generaba que los niños eran más propensos a alergias o atopias. Siguiente. Y bueno, en general, esta hipótesis se relaciona, ¿verdad?, con todo lo que es esta higiene, pero muchas veces se tiende a pensar solamente en higiene en el sentido de cuidado personal o de limpieza del hogar, pero va más allá de eso, ¿verdad? Esta hipótesis lo que está planteando es específicamente cómo se da esa transmisión de las infecciones. Siguiente. Por lo que el microbioma va a repercutir de diferentes formas. Se sabe, ¿verdad?, como se mencionó anteriormente, que hay una modulación del sistema inmune debido a este microbioma y que estos microbios van a coevolucionar, ¿verdad?, con el ser humano y por lo tanto se desarrolló cierta tolerancia que al final de cuentas fue beneficiosa para nosotros. Por lo que ambientes extremadamente limpios, ¿verdad?, principalmente con todos estos hábitos occidentalizados, ¿verdad?, de higiene excesiva, puede llevar a un problema en la composición de la microbiota y también su abundancia. Y específicamente encontramos que la etapa de mayor riesgo va de los 0 a los 3 años. Siguiente. Por lo tanto, también encontramos diferentes estudios en donde se relaciona esta hipótesis de la higiene con el desarrollo de la microbiota en general. Y bueno, en el caso de las granjas, ¿verdad? Se ha visto que los niños que se crían en granjas, incluso las madres que tienen contacto con granjas, van a tener una mayor exposición a endotoxinas, ¿verdad?, que van a llevar a una modificación en la enzima ubiquitina A20. Y bueno, esto específicamente va a generar una supresión de la activación de células epiteliales de la mucosa de las vías respiratorias, por lo que los niños que han tenido contacto con estos ambientes que no están tan exageradamente limpios van a tener un mejor sistema inmune, ¿verdad? Y además se ha visto que en el caso de las mujeres que ya están embarazadas y están expuestas a las granjas, van a expresar receptores de inmunidad innata. Siguiente. Y bueno, esto se basa un poco, ¿verdad?, en lo que es la composición de la flora intestinal, que por supuesto que es indispensable para mantener el sistema inmune en los neonatos. Y bueno, hay cierta controversia respecto a esta hipótesis, porque si bien es cierto, la higiene va a estar influyendo, como hemos visto a lo largo del trabajo, se ha encontrado en diversas investigaciones que no solamente es la higiene en sí lo que va a estar modulando la microbiota, sino que hay un montón de factores más.
Entonces, se concluye, ¿verdad?, en muchos estudios que no todos los trastornos autoinmunes se deben exactamente a la higiene excesiva. Siguiente. Por lo tanto, también se ha planteado otra hipótesis que es complementaria a la de la higiene, que es la de la microflora. Y básicamente acá se dice que los hábitos de higiene excesiva van a llevar a que los niños se expongan menos a estos microorganismos y por lo tanto va a cambiar la colonización gastrointestinal. Esto va a llevar a un aumento en el riesgo de enfermedades alérgicas, en asma y todo lo que es autoinmune en general por el debilitamiento de este sistema inmune. Entonces, estos microorganismos benéficos al aumentar, ¿verdad? Se ha visto que van a disminuir los microorganismos patógenos y hay estudios que evidencian que esto está relacionado con el asma. Entonces, siempre esta hipótesis lo que va a plantear, ¿verdad?, en relación con la hipótesis de la higiene como tal, que una alta diversidad de la microflora y la microbiota en general va a llevar a un sistema inmune más maduro y fortalecido en los niños. Siguiente. Por lo tanto, se plantea también el hecho de la disbiosis, ¿verdad? De cómo esto está relacionado con las alergias alimentarias y todos esos trastornos que hemos hablado a lo largo del trabajo. Pero bueno, específicamente se han hecho ciertos análisis metagenómicos, ¿verdad?, en los que se ha encontrado que esta menor diversidad de esta microbiota intestinal va a llevar a que las personas sean más propensas a todo este tipo de enfermedades. Y sabemos que no solamente estamos hablando de bacterias, ¿verdad?, sino que la microbiota también puede estar compuesta, ¿verdad?, por un montón de organismos más, como lo que son protozoarios, como lo que son platelmintos, virus, ¿verdad? Entonces, todo esto es sumamente importante porque muchas veces se tiende a pensar solamente, ¿verdad?, limitándolo exactamente a bacterias, pero sabemos que el contacto con diversos organismos también va a estar modulando el sistema inmune. Y bueno, esta hipótesis, por lo tanto, no se puede ver en un sistema estricto, ¿verdad?, en el que solo pensemos que la higiene es lo único que va a estar modulando el sistema inmune, porque en realidad hay muchos factores más que también van a estar influyendo. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos mantener el microbioma sano durante la niñez? Así muy resumido, hay 4 consejos que podríamos seguir para que el niño pueda desarrollarse de forma oportuna o eficiente en cuanto al microbioma. Y es tener una dieta alta en proteínas más vegetales que animales. Se ha visto que hay un beneficio en cuanto a esto, incluso se han comparado las dietas orientales de las occidentales y los niños con dietas con proteínas vegetales, más allá que carnes rojas, o sea, que carnes y precisamente carnes rojas presentan un microbioma más sano. Pues ya como hemos dicho muchas veces, evitar el uso de antibióticos, usarlos solamente cuando es necesario. Siento que ahora por todo recetan antibiótico de amplio espectro y realmente a veces el mismo cuerpo puede batallar con una infección solo si se tiene un microbioma sano. Dar una mayor exposición al ambiente, esto incluye otras personas, otros niños, superficies, tener mascotas, se ha visto que es beneficioso para el niño, y tener un sistema de higiene equilibrado, no volvernos o volver al niño loco por la higiene, sino que es importante que se ensucien para que puedan tener un intercambio de microbios más abundante y rico y que genere una riqueza intestinal mucho mayor. Siguiente. Bien, en lo que respecta a las perspectivas, podemos contemplar que el microbioma intestinal es muy dinámico cuando un feto nace con una biomasa baja. Y bueno, que además la composición microbiana cambia aproximadamente al año y es más o menos hasta los 3 años después del nacimiento cuando el microbioma intestinal madura y se asemeja al de una persona adulta. La siguiente, por favor. Sí, el microbioma varía durante el ciclo vital y esto depende de los siguientes factores: el índice de masa corporal, hábitos alimenticios en general, la actividad física, historia de vida y otras condiciones ambientales, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, la estabilidad de las poblaciones microbianas en el tiempo es fluctuante.
lo que indica que obtener microbios benéficos parentales transmitidos de forma horizontal no garantiza que los beneficios se mantendrán a largo plazo. La siguiente, por favor. Sí, la microbioma varía durante el ciclo vital. Entonces, bueno, los primeros años de vida son un periodo crítico para el desarrollo del microbioma. La disbiosis materna y el uso de antibióticos modifican el microbioma en la vida temprana, aumentando el riesgo de enfermedades inmunológicas y metabólicas en un futuro en etapas adultas. Para que el microbioma durante la gestación puedan permanecer hasta la infancia casi invariable, es necesario hacer intervenciones que puedan disminuir el riesgo de adquirir enfermedades que afectan al sistema inmunológico. Bueno, estoy en casos más graves. La siguiente, por favor. ¿Cómo evitar o disminuir el riesgo de estas enfermedades, dado que pues todo está sujeto también a procesos estocásticos y a veces no depende de unos, sino de otros factores genéticos, los cuales ya no podemos tener influencia? Pero hay cosas que sí podemos manejar. Por ejemplo, es necesario capacitar al personal médico para que manejen mejor el tema y sepan de las aplicaciones y sus relaciones con las enfermedades por un adecuado diagnóstico y tratamiento. También es necesario informar a los padres sobre el papel tan determinante que tiene el microbioma y cómo pueden mejorar su diversidad en los niños. Usualmente los padres tienen que automedicar a los pequeños cuando tienen el más mínimo signo de alguna enfermedad, ¿no? Hay que tratar de incidir en estas conductas completamente negativas. La siguiente, por favor. Bien, en conclusión, resulta indispensable continuar con la investigación del microbioma y su relación con el desarrollo de enfermedades en la niñez, y así dilucidar y aportar más conocimiento para mejorar la salud y calidad de vida de los infantes. También continúa el desafío de determinar la mejor composición y diversidad del microbioma, así como su interacción con los humanos, en aras de establecer mejores beneficios y atención en las primeras etapas de vida. Pues bien, esto es todo. Y ese es una figura, un infograma que hicimos para resumir como lo esencial de los principales factores que afectan al microbiota en las etapas de vida. Entonces esa sería nuestra presentación y muchas gracias.